Crónicas Pirexianas. Capítulo 13. La línea de corredores tolarianos se lanzó a través de la arboleda, sus largas piernas intermitentes como espadas, la luz del sol sesgada a través de los árboles a ambos lados. La máquina principal se trasladó a lo largo de un camino de ciervos, trepó una pendiente suave y emergió en la cima de una cumbre donde se detuvo. Los otros galoparon al mismo tiempo. Los mecanismos hidráulicos rechinaron cuando las máquinas giraron, inspeccionando la topografía de las llanuras de más abajo. En el otro extremo de los campos, Bosque Angelical estaba erizado de figuras pirexianas en movimiento. Colmillos, garras y colas de púas se sellaron entre los troncos de los árboles y la maleza. Con la piel tan pálida como el hueso brillaba enfermizamente. Pieles de cuero arrugado, hombros nudosos, quijadas escamosas, crines de púas y ojos como astillas de la medianoche. Eran monstruos de la mutación. Ahora algunos de los fragmentos de metal recogidos de los halcones, corredores y pumas caídos se estaban utilizando en los cuerpos de las bestias. No solo armaduras de guerra, no solo armas de cuerpo. Estos pedazos de metal eran insignias de violento valor. Eran trofeos de las matanzas recuperados de máquinas caídas. En los campos más próximos, las tropas de metal se reunieron para oponerse a estos monstruos. Cientos de corredores inundaban el vientre de la tierra. Pumas aterrizaron por debajo de las claras copas de los árboles y acechaban por las altas hierbas que limitaban el bosque angelical. Una gran falange de escorpiones llenaba el centro del ejército. Los corredores en la cumbre crujieron y se hicieron a un lado, dando lugar a una nueva llegada. Un corredor más grande, equipado con una silla de montar y un panel de control. Saltó al espacio abierto. Su jinete se puso de pie en la silla y levantó una mano hacia el frente, mirando a través de la batalla. Karn, ven aquí. Solicitó el jinete encima de su hombro. Una figura brillante caminó trabajosamente por el camino de ciervos detrás de ella y se detuvo pesadamente. No estoy hecho para correr, Joira, dijo el golem con simpleza. El cuerpo principal está viniendo directamente a través de Bosque Angelical, como reportaron los halcones. Deben haber minado su camino desde dentro del complejo de cuevas en el extremo sur de la arboleda. Así es como será. Bosque Angelical es un pantano de tiempo suave. Mientras la mayor parte de nuestras fuerzas detienen el avance, nosotros vamos a ser capaces de movernos a través de los aleros del bosque y llegar a la boca de la cueva de donde están emergiendo. Vamos a cortar el avance y luego martillarlos desde la parte trasera. ¿De qué manera 6 corredores, una mujer joven y un golem de plata detendrán a un ejército de pirexianos? Joira esbozó una sonrisa por encima del hombro y envió a su corredor trotando por la pendiente de adelante. Ya lo verás. Los otros corredores le siguieron. Eran de pies ligeros dando zancadas como avestruces, sus pies de 3 protuberancias luchando a través de las piedras movedizas, medio deslizándose, medio corriendo desde la ladera hacia la periferia de la selva. Tejieron su camino entre los grandes troncos negros y se estrellaron contra la maleza húmeda. A un lado se alzaba la cúpula oscura de la garganta pirexiana. Otro, Bosque Angelical, brillaba, plagado de cientos de monstruos tambaleantes de lento movimiento. Por delante se encontraba un montículo de piedra cubierto de musgo. Era una extrusión volcánica, una herida en la tierra, acribillada de cuevas. Era a través de esas miles de catacumbas que las tropas demoníacas habían surgido en el bosque. Joira dirigió su montura subiendo por el antiguo arroyuelo y hacia el frondoso bosque angelical de tiempo lento. Se precipitó por el terraplén de piedras apiladas sabiendo que incluso entonces esas hordas demoníacas se movían a través de las cavernas debajo de ella. Los otros 5 corredores subieron saltando detrás de ella. Karn avanzó afanosamente con una languidez de plata en los límites del bosque. El corredor de Joira saltó sobre una ladera de piedras y se esforzó a través de ella hasta el otro lado. Ante ellos se alzaba una caída en picada hacia la boca de la cueva principal. Joira hizo un alto. Los otros 5 corredores saltaron en su posición al lado de ella, sus piernas quejándose por la repentina parada. De la boca cubierta de musgo surgió un flujo constante de pirexianos, deambulando en filas de 4 hacia la maleza caliente. La columna monstruosa alimentaba al ejército concentrado en las llanuras.
Se podría frenar la marea desde allí. Deseando que Karn hubiera sido más rápido, Joira llevó su montura hasta una piedra inclinada e hizo agachar la máquina contra esta. Los servos se realinearon y los impulsores principales del corredor modificado se flexionaron. La gran piedra retumbó fuertemente en sus cimientos. Se inclinó. La arena se filtró por debajo de ella y llovió sobre la boca de la cueva. Con un empujón más, el corredor soltó la piedra. Joira hizo retroceder frenéticamente su montura y ésta recuperó el equilibrio en el borde del acantilado. La roca rodó. Quedó por un momento flotando en medio del aire en un inmenso silencio y se estrelló encima de un trío descomunal de pirexianos. La piedra se partió como una naranja pelada. Aceite dorado, huesos rotos y músculos hechos pulpa se mezclaron con fragmentos de piedra y arena. La columna de monstruos detrás del sitio se replegó instintivamente de nuevo dentro de la caverna. Se agruparon junto al jefe del ejército. Era ahora o nunca. Joira montó su corredor sobre el borde del acantilado y lo hizo caer sobre las ruinas de la exitosa roca y sobre las bestias. Junto a ella cayeron los 5 otros corredores, aterrizaron sobre sus sibilantes piernas y giraron. Ballestas, 16 en cada corredor, acribillaron la masa de pirexianos en la cueva. Sus 96 flechas golpearon y se clavaron en carne y en hueso. La vanguardia de la línea pirexiana se deshizo, y los que estaban detrás se retiraron unos pasos más. Fue suficiente. Joira lideró la carga hacia el interior de la cueva con su corredor. Se trepó por fragmentos de roca y los cuerpos pirexianos. Los otros 5 la siguieron. Sacó la espada delgada que cabalgaba su cintura y atravesó el caparazón de la cabeza de un negador. Este gorgoteó, pero lanzó sus enormes brazos para derribarla. Dejando la hoja en la cabeza de la cosa, Joira saltó de la silla de montar. Su montura siguió cargando hacia adelante y por debajo de ella hizo girar sus hojas de guadaña para atacar al demonio. A ambos lados de él, los otros corredores se pegaron a sus presas. 10 hojas se desplegaron y atraparon 5 bestias. Mientras tanto, Joira corrió hacia la boca de la cueva. Tendría solo unos momentos antes de que los mecanismos de autodestrucción se activaran. La primera y más grande explosión se produjo de su propia montura. Maceró la bestia que sostenía y envió la espada de Joira volando al techo de la cueva. Trozos de sangre salpicaron las paredes. La explosión lanzó a Joira por el aire y ésta se estrelló entre las hojas cubiertas de rocío cuando las otras 5 bombas se encendieron. Fuego, humo, hueso y piedra. Eructos de azufre con un gran rugiente estruendo. La parte superior de la cueva se hizo pedazos. Se derrumbó poco a poco y magníficamente sobre el ejército de demonios aplastándolos a todos. Los escombros sellaron el paisaje bombardeándolo con aceite brillante. La colina destrozada se desplomó bajando en un vasto deslizamiento de tierra, y como una figura saliendo de un sueño, el hombre de plata resbaló solemnemente por allí hasta aterrizar en su base. Pasó por entre las piedras caídas y corrió hasta llegar al lado de Joira, abrazándola con preocupación. ¿Estás bien? La mujer sonrió con fuerza, rasguños sangrientos a través de su cara. Bueno, sellamos el avance. Karn levantó la cabeza y miró con recelo hacia el bosque. Muchos de los monstruos más pesados que habían surgido por delante de la explosión se habían girado ante el sonido de la misma. Se reunieron en un feroz semicírculo alrededor del hombre de plata y su amigo. Sí, sellamos el avance. Ahora podremos atacarlos por detrás como tú has dicho. Joira tambaleó débilmente en sus pies y vio a las hordas acercarse. Yo me imagino que no me puedes alzar y correr más rápido que ellos. No estoy hecho para correr. Un gesto solemne fue la respuesta de Joira. Nosotros no nos deshicimos de Kerrick, ¿sabes? Hemos luchado. Eso es todo lo que alguien podría esperar. Joira miró con tristeza al golem y vio reflejado en su piel de color plateado los cientos de demonios apretando su círculo. Algunos tenían dientes tan grandes como espadas. Otros siguieron su camino blandiendo garras en brazos tan nudosos, fuertes y numerosos como raíces. Cabezas lupinas y cuellos de púas, aguijones enrollados y mandíbulas de huesos salientes. Ancas desnudas, pezuñas hundidas, sacos pulsantes de venenos y sacos pulsantes de cerebro. Ha sido un placer ser tu amigo. Joira de los Quito.
Si tengo que morir y todos nosotros debemos hacerlo, me alegro de morir a tu lado. Con un grito ululante, los monstruos se precipitaron sobre la pareja. Un bosque de colmillos, garras y aguijones convergieron. Karn blindó a Joira con su estructura de plata. Solo hubo gritos, sangre y extremidades arrojadas hacia el exterior que ensuciaron los árboles. En medio de las garras y los dientes llegaron llamaradas azules de magia. Algunas llamas se unieron en enjambres de dagas que zumbaron como abejas a través de los cuerpos. Otras en una lluvia de ojos que despertó en ellos una rabia canina. Todavía otras derritieron dientes y huesos en piscinas calcáreas. Gruñidos y gorjeos, sangre y fuego, muerte y desmembramiento. En momentos, la furiosa carnicería desapareció. El bosque creció aún más. Karn se giró confuso. Joira surgió de la protección de sus brazos. De repente había alguien más junto a ellos. Un hombre con una túnica azul, con el pelo gris amarronado. Él se frotó las manos entre sí como si hubiera cerrado una puerta algo polvorienta y luego escondido sus dedos en mangas diseñadas para batallas de hechizos. Ah, aquí están. La batalla principal está marchando bien. Cuando escuché la explosión aquí, pensé que debía haber sido el trabajo de ustedes dos. Los demonios, los mataste con un hechizo. Una serie de hechizos. Algunas de mis mejores invocaciones y encantamientos, sin embargo, han sido bien gastados y los puedo hacer volver. Para eso sirve la biblioteca. Yo no hubiera conseguido hacerlos volver. Hacernos volver. Ursa, te necesitan, Chip. El maestro se había ido por unos pocos meses y en la escalada de la guerra pirexiana, Joira y Karn no habían tenido mucho tiempo para pensar sobre el éxito de la misión en búsqueda del Metal Tran. Yo le convoqué para que nos ayudara en la batalla. Una de las razones por las que está yendo bien. De todos modos, él dice que ha llegado a un acuerdo con los Viachino. Él te necesita para que seas un enlace con ellos. Él te necesita a ti y a Teferi y a una serie de otros estudiantes y académicos para ayudar a que las cosas funcionen con los hombres lagarto. Yo me quedaré atrás con la mayor parte de la academia. Seguiremos con esta guerra hasta que ustedes regresen. ¿Y a mí? ¿No me necesita a mí? Sí. Sí, Karn. A ti es tal vez a quien más necesita de todos. No, la palanca gris, la roja no. Quitó Joira hacia abajo de la línea de tuberías de vapor, recordándose a sí misma haber repetido la instrucción en idioma viachino. Su dialecto de la lengua era, por supuesto, Gitu, y por tanto algo difícil de entender para los hombres lagarto. Aún así, después de medio año de trabajo diario con los hombres lagarto, Joira era el único ser humano que podía hablar viachino en absoluto. A Ursa no se le podía llamar exactamente humano. En aquel momento, las criaturas a las que habló emitieron una mirada interrogatoria hacia la línea brumosa de tuberías. Gris, ya sabes, el color de tu sangre, el rojo es el color de la mía. Joira se sintió tan frustrada que se mordió su propia mano para demostrar lo que quería decir. Uno de los lagartos más pequeños, un tal Tiago Derf, hizo un gesto con énfasis a la palanca adecuada. El imbécil de escamas a su izquierda agarró la palanca roja de todos modos. Tiago asestó un golpe de su mano membranosa, una forma de corrección utilizada por muchos miembros de la sociedad viachina. Se le acercó y empujó la palanca correcta. Una explosión de vapor se produjo de la tubería amontonada detrás de Joira, descargándose en las negras alturas de la sala cavernosa. El hedor de azufre y de rocas sobrecalentadas impregnó el lugar, hirió a través de la bóveda invisible, aflojando la condensación aferrada allí. Gotas calientes acribillaron su espalda sudorosa. Joira se colocó un manto de plumas de draco, algo común para los trabajadores en los pozos de lava. Las plumas eran a prueba incluso de las temperaturas más altas, y aún así, alejaban el sudor y el calor de la piel. Debajo de la capa, llevaba solo un traje liviano y suelto de lino y pantalones flojos de manera similar. Sus pies estaban calzados con zapatillas de plumas de draco, y tenía guantes a juego en caso de que tuviera que manejar cualquiera de los controles al rojo vivo. Las vidrias tuberías comenzaron a brillar cuando la lava llegó bombeada hacia arriba.
El calor de la cámara se redobló. En minutos sería un verdadero horno. Subamos hasta los altos hornos. Las escamas de los hombres lagarto hormiguearon desde las caras, los brazos y las colas, luchando para hacer sangrar calor en el aire. Con los ojos abiertos y jadeantes, los viachinos sintieron afanosos con la cabeza. Era un gesto que habían aprendido de sus colegas humanos. Bueno, síganme. Subiendo por una maraña de tuberías oscuras sin utilizar y agrietadas por siglos de abandono, Joira guió a su contingente a la escalera de madera. Sus barandillas de hierro estarían demasiado calientes al tacto, e incluso la madera solo era soportable gracias a sus guantes de plumas de Draco. Joira sintió. Yago Derf la siguió. Sus compañeros venían a un paso detrás de él. Joira llegó a la escotilla superior, le dio vueltas a la gruesa rueda de metal que desactivaba el mecanismo de bloqueo y arrojó hacia atrás el cerrojo. El aire caliente rugió a su alrededor mientras ella se encaramaba al conducto. Aquellos que estaban en la cámara de más arriba, un espacio brillante y airado, lleno de gigantescos hornos de paredes gruesas y grandes cubos de escoria, se giraron para ver a las criaturas sudorosas y negras de hollín emerger del submundo infernal. Entre los trabajadores de la sala de la caldera estaba Teferi. El joven había cambiado los traviesos juegos por un enérgico entusiasmo de voluntad y una búsqueda frenética de conocimiento. Alto, delgado y enjuto, Teferi era guapo y de ojos claros. Su piel oscura todavía no tenía marcas de arrugas por la tensión de la edad, pero sus ojos marrones mantenían un enfoque increíblemente intenso. A pesar de que cronológicamente tenía un tercio de la edad de Joira, ambos parecían gemelos, tanto física como metafísicamente. Joira, Dijo acercándose a ella. El mago y el artífice eran socios igualitarios en este esfuerzo, supervisando el pleno despliegue de la plataforma de maná. ¿cuántos conductos tienes trabajando ahora? 25 si este resiste. Eso debería ser suficiente para hacer funcionar la totalidad de los 5 hornos. Es solo una 10ª parte de las tuberías principales. Todavía no puedo sacarme de mi cabeza que debe haber algo más en esta factibilidad que solo el hecho de hacer metal. El poder que este lugar podría sacar del volcán sería suficiente para hacer funcionar 50 hornos, pero no hay 50 aquí. Ellos deben haber utilizado ese poder para otra cosa. Teferi se acercó a ella y un toque de su viejo capricho brilló en sus ojos. Él todavía era lo suficientemente arrogante como para usar magia para aumentar el brillo de sus ojos. Ya te lo dije, la respuesta está en las salas prohibidas. Te he estado rogando por meses que explores el lugar conmigo. ¿Y poner en peligro la alianza? Mientras el Draco Guerritarigas viva, la alianza no se romperá. Vamos, di que vendrás conmigo. Una vez que el trabajo del metal esté en pleno funcionamiento. Hasta entonces no tenemos tiempo para jugar alrededor. Eso podría tardar años. Bueno, convierte años en meses y no tendrás que esperar tanto. El acercamiento al nido de Guerritarigas estaba prohibido al extremo. Las tierras en un radio de 16 kilómetros eran territorio de trasgos, y en ella las criaturas voraces estaban tan presentes como los gusanos en un cadáver. En un radio de 3 kilómetros, el nido del dragón estaba rodeado por un mar de lava hirviente. El nido mismo se situaba en lo alto de un pináculo de piedra mellada que se erguía como un dedo torcido en el centro de la caldera. Otros monolitos caídos yacían en el cuenco burbujeante. Estaban espaciados a una distancia lo suficientemente larga para que ninguna criatura terrestre en su sano juicio tratara de saltar de piedra en piedra para llegar al nido. Ni Ursa ni Karn se caracterizaban por estar en su sano juicio. Estaban de pie en silencio en el borde rocoso de la fosa del magma. Habían estado en Chiv durante más de un año y todavía sentían que caminaban por la superficie de un mundo extraño. El arrastre audible de pies de trasgos furtivos y salvajes en los yermos detrás de ellos solo se sumaba a esta sensación. Ursa se quedó mirando por algún tiempo el lejano nido del Draco, una enorme incrustación de ramas de árboles entrelazadas con tierra negra y barro cocido. Se agachó, recogió una piedra grande y la arrojó con una increíble fuerza a través de la superficie de la caldera. La piedra rebotó 12 veces antes de fundirse en la nada.
Cada uno de nosotros es capaz de saltar de piedra en piedra para llegar allí. Sí, Ursa sintió con la cabeza aspirando con las fosas nasales. Cualquier ser vivo habría sido envenenado por los gases que salían en trenzadas columnas junto a ellos. Yo podría lanzar un conjuro que nos permitiera caminar por la lava o volar. sí, Ursa se agachó para levantar otra piedra, pero lo pensó mejor y se quedó en cuclillas durante algún tiempo, viendo fantasmas de vapor paseando a través de la lava. Yo podría convocar mis propios dragones de fuego y enviarlos para matar a este. sí. Tú eres Ursa Prince Walker. Puedes hacer cualquier cosa. Puedes enviarnos a ese nido con un solo deseo y hacer desaparecer a Gary Darigas de la existencia de la misma forma. Puedes hacer todo lo que quieras. Tú eres Ursa, caminante de planos. Sí, Tú puedes hacer cualquier cosa. Así que, ¿por qué me ha cambiado por un ejército de artefactos de Metaltran? tú mismo has respondido a tu propia pregunta. ¿Por qué no iba a negociar un golem de plata por un ejército de hombres de Metaltran? Se está gestando una gran guerra. Todos debemos hacer sacrificios. Pero usted me ha sacrificado a mí. Él apenas había hablado de esas palabras cuando con un súbito torbellino vertiginoso de movimiento, la cima del acantilado se desvaneció. El mar escarlata y el cielo lleno de hollín desaparecieron. Karn se quedó quieto. Ursa les estaba transportando caminando por los planos hacia el nido. Un ser humano podría sobrevivir ese viaje solo siendo llevado en una embolia de protección o convertido en piedra o convertido en una criatura plana de geometría inmutable. Karn solo viajó como él mismo. Ursa lo había enviado en viajes más problemáticos. Llegaron. El cielo llenoso se mantenía por encima de ellos. El resto del mundo fue sustituido por un amplio recipiente tejido de madera y arcilla. La guarida del Draco de Fuego. Una esquina estaba llena de un basurero de huesos blanqueados y desnudos en las brisas sulfúricas. Junto a él estaba el cuerpo a medio comer de una ballena pequeña. Al parecer, había sido arrancada del agua como un arenque capturado por un martín pescador. El hedor putrefacto de la criatura marina era llevado hacia el exterior en las nubes de moscas. Se mezclaba con el hedor de azufre y de otro olor salvaje, salado y afilado como el humo de una madera. Gary Darigas, la gran Draco misma, estaba en la esquina opuesta del nido. En ese momento solo parecía un montón de piel roja, escamas, plumas y pieles. De su gran boca emanaban corrientes gemelas de humo. El hollín se enredaba lánguidamente entre sus cejas puntiagudas y su delgado manto. Un par de grandes garras yacían junto a su cara. Alas de piel se plegaban sobre sus flancos. La escamosa cola de la criatura se enroscaba sobre la base tan dura como la roca de su nido. Ursa se acercó a la criatura y sin preámbulos dijo: yo soy Ursa, el caminante de planos. Te puedo matar con un solo pensamiento. Te mataré con un pensamiento si haces algún movimiento para hacernos daño. Y te mataré a menos que ceses tus ataques a las instalaciones de los viachinos. El Draco levantó lentamente la cabeza. Tapas gigantescas se echaron hacia atrás de las pupilas como rendijas de sus ojos, llenos de estrías doradas y negras. La bestia habló. No tienen mucho que parlamentar, ¿verdad? Nuestro mensaje ha sido entendido. Entendido sí, obedecido no. No tienes alternativa. Sí tengo una alternativa. La muerte es una alternativa. ¿Qué criatura podría elegir la muerte sobre la vida? Una madre. Está claro que tú no has sido padre. Yo he sido un padre. Oh, sí. Ursa, caminante de planos. Yo estoy lo suficientemente bien al tanto de la mitología humana. Sí, tú tenías un hijo. Arvin era su nombre. Lo cegaste cuando destruiste Argot. Algunos dicen que incluso hundiste su barco y lo mataste. Traté de mantenerlo alejado de la guerra. Lo que yo hice, lo hice para salvar a toda Dominaria. Sacrificaste a tu hijo para salvar al mundo. Esa es la diferencia entre nosotros, caminante.
Yo sacrificaría el mundo para salvar a mi hijo. No voy a renunciar a la lucha por liberarlo. Ravidarigas optó por dejarte. Él decidió unirse a los Viashinos. Tu hijo decidió unirse a la guerra. Yo podría matarte ahora. Sí, tú podrías, caminante. La historia dice que lo harías, pero ¿por qué entonces todavía estoy viva? ¡Has sido advertida! Con un pensamiento, él y el hombre de plata salieron del nido ardiendo. Farren echó a correr. Las frondas le dieron un cachetazo. Atravesó destrozando la maleza. La cosa detrás de él era enorme y sinuosa, deslizándose por su camino. Una serpiente pitón gigante, muscular, silenciosa y de sangre fría. Su cabeza con cuernos era tan grande como el mago experto mismo. Si abría sus mandíbulas, podría tragárselo entero. Unas protuberancias del tamaño de 2 hombres ya hinchaban su intestino. Tiene que haber hechizos para derrotar esta cosa. Sé cientos de ellos. Es solo una cuestión de pensar. ¿Algo acerca de caminantes de pantanos? El mago experto echó a correr. Había estado en el calor del combate cuando la cosa se había lanzado a través de la línea. La aparición repentina de la bestia había interrumpido un complejo hechizo. La quemadura de maná había azotado a Farren. Había caído hacia atrás. El choque había sacudido su cerebro para realizar una defensa, pero no había logrado encontrarla y tuvo que salir corriendo. Esta cosa no era pirexiana. Había sido invocada. La pitona había sido invocada por un pirexiano capaz de lanzar conjuros. ¿Eso era nuevo? Aparentemente, Kirrick había estado decantando mutantes resistentes al tiempo, el suficiente tiempo como para crear a un mago de su ejército. Un hechicero, o 2, o tal vez un pequeño ejército de ellos. La serpiente gigante detrás de él no solo era un terrible comedor de hombres, también era un presagio de futuros males mayores. El aliento cortó la garganta de Farren. Las lianas arañaron sus brazos. El aliento frío de la criatura onduló a su alrededor. Casi lo tenía. Él redobló su velocidad. Piensa. Un terreno traicionero se robó sus pies. Con una maldición, Farren se desplomó. Se estrelló a través de un matorral de malezas y chocó contra un árbol. La serpiente se enroscó a la vista. Se hirió sobre un amplio vientre reluciente de escamas. Su boca brillaba llena de dientes. Su mandíbula se abrió ampliamente y se dislocó. Farren se aferró detrás del tronco de un árbol. Sisió instintivamente y miró a los ojos de la cosa. ¿Cuál era ese hechizo de invocación en el que Teferi estaba trabajando? Una criatura que podía cruzar los flujos del tiempo. No eran los diablillos, sino otra. ¿El pato de Teferi? No, eso está mal. El monstruo se enroscó rápidamente alrededor del mago. Rodeó el árbol y se lanzó. El Draco de Teferi. Un dragón de piel amarilla apareció gradualmente al lado de Farren. Extendió sus alas en los estrechos confines de la selva y su cabeza se lanzó como una flecha rabiosa. A pesar de que la pitona era gigantesca a la sombra del draco, solo parecía un gusano junto a una gallina. La cabeza del draco se agachó de un golpe. Su boca con forma de pico arrebató a la pitón. La serpiente reventó en la boca del monstruo. Uno de los bultos del tamaño de un hombre dentro de ella se agitó, ya sea en la rebeldía o en la digestión. Farren no pudo decirlo. Arqueando el cuello hacia atrás, el draco amarillo succionó a la pitón y se la tragó de un solo bocado. Farren se deslizó hacia abajo al lado del árbol, jadeando con el miedo. Si esa pitón lo hubiera matado, no habría quedado nadie para convocar a Ursa. Nadie que liderara a los estudiantes. Y habría más pitones gigantes, más siervos del mal, más hechiceros pirexianos. ¿Cuántos magos más tendría Kirrick? Entre sus reflexiones, acudió la aguda idea de que el draco invocado lo miró. Sus ojos estaban a la vez vacíos y acusativos, como los ojos de Karn. Entonces, tan repentinamente como había llegado, desapareció. Esa era la falla en el hechizo de Teferi. Hasta la fecha, las criaturas que él invocaba podían cruzar las grietas del tiempo.
pero se mantenían en la existencia solo unos minutos. Barren sabía de este efecto secundario, pero él había estado desesperado. El Draco había sido creado solo para luchar, desechable, como lo era el golem de plata. Karn se sentó en un acantilado de piedra en la ladera de la montaña de la plataforma de Mana. Las arterias de cerámica debajo de la estructura brillaban con lava palpitante, bombeada hacia arriba desde la caldera de más abajo. Dentro de la planta, titánicos brazos articulados estarían desplazando enormes conductos. El vapor disparado en enormes columnas de la parte superior del equipo de perforación. Toda la cosa retumbaba y rugía con una furia temporalmente asquerosa. La plataforma parecía una gran bestia, agazapada en el atardecer rojo negruzco, silbando hacia el cielo, sorbiendo la lava del pozo. La habían traído a la vida. Después de 1 año y medio de mano de obra, Joira, Teferi y Ursa la habían traído a la vida. Joira había demostrado ser una vez más la conexión crítica entre Ursa y la gente bajo su mando. Teferi se había convertido en un líder y mago innovador. Juntos habían logrado una difícil alianza entre los estudiantes humanos y los trabajadores Viachini. Ursa, por su parte, impuso su brazo fuerte al gran Draco Geridarigas para que dejara de atacar las instalaciones. Incluso su presencia fue suficiente para reducir las constantes batallas en las fronteras Trasgo a solo incidentes esporádicos. La cima de la montaña era gobernada por un puño de hierro dentro de un guante aterciopelado. Todo había progresado de acuerdo al plan, y las primeras nuevas piezas de fundición de metal Strand estaban a pocos minutos de ser vertidas. Lo habían traído a la vida, pero Karn se sentía muerto. Tal vez fue porque Joira lo había reemplazado por la compañía de Teferi. Su trabajo para vivificar la instalación había hecho el contacto cercano necesario. Sus especies le habían dado la bienvenida al contacto más cercano. El golem no sentía celos acerca de esta relación cada vez mayor e incluso estaba feliz de que Joira tuviera un amigo de carne y hueso. Sin embargo, entre su trabajo y Teferi, Joira ya no tenía tiempo para largas caminatas o charlas por la tarde con el hombre de plata. Él deseaba regresar a esos apáticos días que pasaban juntos en las torres de guardia de Tolaria, pero no era eso lo que le preocupaba a Karn. No, era el sentimiento de temor y muerte que venía de la sentencia sobre su vida. Cuando todo estuviera dicho y hecho, él pasaría a pertenecer a los hombres lagarto. Ursa se había ofrecido a trasladar su corteza intelectual y afectiva a un nuevo cuerpo de Metaltran, aunque Ursa no le pudo prometer que la mente de Karn se movería con él. Con un rugido repentino, la instalación entró en erupción en el movimiento. A pesar de que las secciones prohibidas de la plataforma permanecían en la oscuridad, las ventanas en el resto de ellas se encendieron con la luz. Todas las paredes de la gran máquina retumbaron y refulgieron. El paciente bamboleó y caída de los pistones y cigüeñales de la instalación se aceleraron hasta provocar un zumbido profundo y tembloroso. Los chorros de vapor por encima de la instalación se fusionaron en una gran nube de hollín que embarronaron el cielo y el sol envolviendo la plataforma y al hombre de plata en una niebla irrespirable. Él se sentó un rato más, envuelto en la penumbra. Las fraguas estarían encendiendo, los metales formando, los moldes llenando. Dentro de la estructura, un nuevo ejército de hombres de metal estaba naciendo. Fuera de ella, un viejo hombre de metal estaba siendo asesinado. A todo su alrededor, pequeños ojos de color rojo surgieron de las grietas y cuevas cercanas. Sin ser vistos por el golem abatido, los trasgos se aventuraron subiendo por los bordes mismos de la plataforma. Se alzaron uno por encima del hombro del otro para echar un vistazo a las ventanas y colocar cientos de garras harapientas sobre cualquier placa suelta o hueco de puerta que se presentara ante ellos. En un solo lugar, encontraron su camino hacia el interior cientos de ellos. Es verdad, echo de menos a Ursa, Joira, Karn, y sí, lo voy a admitir, incluso a Teferi.
Sus trabajos en la isla antes de irse nos han dado una sólida defensa contra la incursión pirexiana. Yo solo puedo esperar que sus labores en Chip hagan algo similar por el mundo en general. Las maquinaciones de Kerrick avanzan de forma exponencial. Solo porque nuestras máquinas de artefactos pueden rechazar su actual generación de negadores, no quiere decir que vayan a rechazar aquellas que surgirán en unos pocos meses. Y mucho menos los negadores hechiceros que pueda llegar a crear. Nosotros perseguimos y matamos a quien había invocado a la Pitón, pero habrá otros. Los estudiantes, colegas y yo trabajamos duro para mejorar y adaptar nuestros diseños, para sugerir nuevas máquinas y para crear nuevos hechizos. Pero incluso nuestros laboratorios más rápidos de tiempo rápido corren a la mitad de la velocidad de los de Kerrick. Todo terminará en un conflicto final, tanto aquí en Tolaria y en Dominaria en general. Para ganar nuestra pequeña guerra aquí, vamos a necesitar a Ursa y Joira y a todos los demás. Y para ganar el conflicto venidero, vamos a necesitar una nueva máquina, una diseñada por Ursa mismo, una que se pueda adaptar a cualquier cosa, una con un poder de fuego mayor que el de toda la isla. Ursa comenzó un diseño antes de irse. Tal vez ya lo tenga terminado. Barry, mago experto de Tolaria.